nuestro tema es un tema delicado. La naturaleza del tema es sumamente espiritual, como toda la palabra del Señor. Siempre que predicamos la Biblia, hablamos un lenguaje meramente espiritual. Y este tema particularmente está sometido en oración. Cuando estamos pasando el seminario, los que cursamos, preparándonos para servir al Señor en el ministerio, cuando llegamos a este tema doctrinalmente hablando, Satanás, los demonios, la demonología, etcétera, nuestros maestros nos dicen que debemos siempre procurar evitar tratar el tema si no estamos bien preparados, bien nutridos de la palabra del Señor, y sobre todo si nos aventamos a hacerlo, si nos atrevemos a hacerlo con mucha oración. ¿Me estoy explicando? No es cualquier cosa tratar el tema del diablo. Hoy en día la gente, bueno, el diablo se ha encargado, él mismo se ha encargado de su imagen, minimizarla o ridiculizarla, o sencillamente desaparecer el concepto de las mentes de las personas para mimetizarlo con otros de una manera gris, para que la gente vea a Satanás como una mera influencia, para que la gente vea al diablo como algo etéreo que está solamente en la atmósfera y que se mete en el corazón del hombre en determinados momentos cuando lo motiva a pecar, y de plano en otros más el diablo pues no existe, es solamente un mito, una cuestión fantasiosa o algo que los religiosos han inventado para infundir temor. ¿Me explico? No, mis queridos hermanos. Decíamos la semana pasada que la Biblia es la única autoridad espiritual para hablar del diablo. Y ella, la Biblia, lo desacredita. Y precisamente por eso es que el diablo ha querido desaparecer, destruir, deshacerse de la Biblia a través de los siglos. Pero en cada intento ha fracasado. Todos sus intentos han sido fallidos. ¿Por qué? Porque la Biblia permanece para siempre. Es la palabra de Dios y Jesús nos dijo eso. La semana pasada solamente tratamos el origen de Satanás. Veíamos que en la Biblia hay más de 40 nombres. Es algo tremendo. 40 nombres, más de 40 que se le dan al diablo, Satanás. Y bueno, cada uno de sus nombres, igual como Dios, ¿verdad?, nos habla de la persona de Satanás, de sus atributos. Veíamos que Satanás es una persona, como dijimos, no es una influencia, no es un germen, ¿verdad? Es una persona, tiene personalidad. Él es espíritu, como Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren a Dios. Ahora, así como Dios es espíritu, el diablo también es espíritu. Sus nombres del diablo, bueno, veíamos que es el diablo, que es acusador; Satanás, que es opositor; Belcebú, señor de los demonios, príncipe de los demonios; serpiente antigua, el dragón; Belial, adversario; Apolión, Abadón, engañador, padre de mentira; príncipe de la potestad del aire; el malo, el tentador, el acusador; el Dios de este siglo. Y el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo. Su origen, vimos que es un ser creado. Vimos la semana pasada que su nombre, cuando fue creado, ¿recuerda su nombre? Lucero. Lucero, ahí aparece hace un momento, incluso en la lectura que tuvimos, también lo recordamos, lo leímos. Lucero, ¿y cómo caíste del cielo, Lucero? Oh, hijo de la mañana, oh Lucero, hijo de la mañana. Antes de su caída, la Biblia le llamaba querubín.
Ahora, un ángel, recuerden que hay rangos, ¿verdad? Querubín, grande, protector. Dice que estaba cubierto de vestidura de joyas y de perlas preciosas. Era el sello de la perfección y dijo que acabado en hermosura. Dios dijo de él que fue acabado en hermosura. El diablo, hermanos, no es como la gente lo dibuja o como la gente se lo imagina, algo grotesco o feo, ¿verdad? Así, medio endemoniada, la cara así, todo feo. No, fue acabado en hermosura. La Biblia le llama un ángel de luz. Dice que se disfraza como ángel. Ese es el asunto, que se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también. Pero es otro tema. Aquí el punto es que fue un ser creado bello, hermoso, con atributos únicos, a diferencia del resto de los ángeles. Cuando Dios creó los ángeles, les decía yo la semana pasada, no existía nada de nada en la nada, solo Dios. Es algo que es difícil de imaginar, ¿verdad? En la nada, de la nada no existía nada, solo Dios. Y Él con su palabra creó millones y millones de ángeles al mismo tiempo. Así. Por eso Dios es el creador. Y Él creó todas las cosas. Y lo primero que creó fueron ángeles. Y entre todos los millones y millones de ángeles que al mismo tiempo fueron creados con rangos ya, hubo uno que sobresalió de entre todos: Lucero, el querubín grande protector. Dios dice que fue acabado en la hermosura y tuvo muchos atributos, pero el principal de ellos, y con eso creo que terminamos la semana pasada, ¿recuerdan cuál fue? ¿Cuál fue? Los primores de tus tamboriles y tus flautas fueron preparados para el día de tu creación, cuando fue creado. Y terminamos con esto la semana pasada, acerca de cómo el diablo pervierte todo lo que Dios crea. Así como Dios creó los ángeles y todas las cosas, Dios es el creador de, escúcheme bien, la música. Eso quiero recalcarlo y no sé, yo siempre lo voy a manejar y lo voy a enfatizar. Dios es el creador de todo. Dios creó la música y la creó para honra y gloria suya. ¿Está conmigo? La música es algo bello y es algo agradable a los oídos de cualquiera que sabe apreciarla. Y aunque no la sepa apreciar, la música atrae. Pero fue creada por Dios y fue creada no para el placer humano, sino para la gloria suya. Escuche eso. Es algo que solamente el Hijo de Dios, solamente los creyentes en Cristo Jesús pueden llegar a comprender, porque a veces cuando recibes a Cristo hay muchas cosas que te cuestan un poquito de trabajo comprender, o al paso de tu crecimiento espiritual vas recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios y te va cayendo el 20. Pero así de primera instancia para muchos, o sea, ¿cómo es que Dios creó la música y la creó para Él, para deleite, o para gozo suyo, o para placer suyo, o para glorificarlo a Él nada más? ¿Qué Dios tan ególatra? Eso pensaría cualquiera que no conoce a Dios. Cuando creó a querubín grande protector, los primores de la música, tamboriles, flautas, ¿qué es? Música, fueron preparados para Él. Dios le dio al diablo, a Satanás, bueno, en este caso a Lucero, la grande virtud de la música. Si alguien sabe de música, es Él, y Él la pervierte. Cuando Él fue desglorificado, ¿verdad? ¿Cómo caíste, oh Lucero, hijo de la mañana? Una vez Jesús, estando aquí en la tierra en su ministerio, Él dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo. Dentro del satanismo, hermanos, escuche bien, hay mucha simbología. Y uno de los símbolos del diablo, adivine cuál es. El rayo.
Eso no significa que la Comisión Federal de Electricidad sea satánica, ¿verdad? Porque ustedes traen ahí el rayo. No. Debemos tener cuidado cuando manejamos la simbología satánica. Hay cosas que le pertenecen a él, que llaman su atención, que atraen los demonios, etc. Por ejemplo, jóvenes. Bueno, se puede ver. Pero uno que otro, como dice Chavo de Oro, que todavía, ¿verdad?, que no nos ha caído el 20, hacen cosas, dicen cosas, manejan cosas que tienen que ver con el reino de las tinieblas. Por ejemplo, muchos jóvenes cuando se toman la foto, la selfie, o para el grupo, la selfie, para el Facebook, ¿verdad?, hacen esto. ¿Saben qué es eso? I love you, Satan. Son simbologías. Y los chavos y la gente a veces lo hace y se ve bien, ¿verdad? Porque todos lo hacen, porque pertenece al grupo. Tener cuidado. Yo veía a Satanás caer como un rayo, fue desglorificado y se vino con todo su poder, se vino con todos sus atributos. Y él, hermano, se encarga de pervertir la música. Y yo decía también que por eso debemos tener mucho cuidado con la alabanza, con la música que cantamos y que vamos para glorificar a Dios, para honrarlo con la alabanza. Si tú traes en tu carro música, tienes en tu casa música, está bien. La música es también para nuestro deleite, principalmente es para la gloria de Dios, pero ella nos lleva a Dios. Y la música, hermano, no es mala, no importa si no es para Dios, no está dirigida totalmente a Dios, siempre y cuando tú cuides de escuchar la letra. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esa música? ¿Verdad? Hay muchísimos géneros, ritmos, grupos musicales, etcétera, y no es pecado que tú escuches música que no tenga tema de Dios, pero que tengas cuidado cuál es el mensaje que estás escuchando. ¿Me estoy explicando, hermano? Y por eso debes ser maduro, para eso debes crecer en el Señor, ¿verdad? Si tú me acompañas en mi carro, tú vas a escuchar música cristiana, pero también de repente vas a escuchar música que no es cristiana, porque a veces me canso de tener todo el tiempo, no tengo ahí en la memoria las mismas canciones y pongo el radio. Y cuando veo el radio, cuidado también lo que oigo, puedo cambiarle, ¿verdad? Entonces hay que ver madurez y también discernimiento de lo que estás escuchando. Bien, fue creado. Tenga usted en cuenta que Dios no creó a Satanás. ¿Está conmigo? Porque a veces pensamos, ¿cómo se le ocurrió a Dios crear al diablo? A ver, si Dios es bueno y santo y Dios es amor y todo, ¿por qué se le ocurrió a Dios crear a un ser maligno y perverso y todo lo contrario, a Satanás? Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel. Bueno, millones, pero entre ellos uno con muchas virtudes y cualidades. El ministerio del diablo, de Lucero, antes de ser Satanás, su ministerio, el puesto que él tenía en la gloria, era el mayor de todos. ¿Y sabe cuál era? La alabanza. Era el ministro de música en la gloria. Él dirigía el coro celestial con la música. Si alguien conocía y sabe hasta el día de música, es él. Y él era el que organizaba el coro de los ángeles para la alabanza a Dios. Era su ministerio, el ministerio de alabanza. Y se vino a la tierra. Por eso hay que tener cuidado en los ministerios de alabanza, porque ahí se mete también el diablo. Bueno, número 2. Hoy vamos a ver en segundo lugar cuál fue su pecado. Número 2, su pecado. Ya vimos su origen, un ser creado, ¿de acuerdo? Y creado con poderes, con atributos tremendos. Y no los ha perdido. No los ha perdido. Él tiene poder, pero no es todo poderoso. Su pecado. Vamos a Isaías capítulo 14. Quiero que veamos, por favor, versículo 12, 13 y 14. Vamos a ir despacito, porque es importante ver el pecado de Satanás, o el pecado de Lucero, ¿verdad? Antes de ser Satanás. Dice ahí el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero?
lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, o sea, fue lanzado a la tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahora, el contexto, versículos anteriores, están hablando de un tiempo donde ya él ya no está en la tierra, donde él ya está fuera del lugar, donde ya las naciones y todo el mundo, ¿verdad?, ha descansado de la influencia satánica, de su poder. Versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, mire, aquí está su pecado. Tú que decías, ¿en dónde? Ahí es donde empieza el pecado de todos los seres humanos, porque es algo que inserta el diablo. Y Jesús nos lo dijo, ¿verdad?, que del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, todo de aquí sale, del corazón. Y dice: tú que decías en tu corazón, mire, note por favor, en gramática española, el verbo conjugado en qué persona está. Subiré al cielo. ¿Quién? Presente. Subiré al cielo. ¿Qué persona es? Primera persona del singular. Yo. ¿Está conmigo? ¿Quién subirá al cielo? O sea, no tú. Él. Satanás. Lucero. Tú que decías en tu corazón, noten las primeras personas aquí, de singular. Subiré. ¿Quién? Satanás. No. Póngale entre paréntesis. Yo. Subiré. Yo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré yo mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré yo. A los lados del norte, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré yo, y seré yo, semejante al Altísimo. Hasta ahí nada más. Note todas las veces que junto a la palabra subiré, levantaré, de los verbos, pues, está la primera persona. Yo. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando que él tenía en su corazón, su prioridad era su misma persona, yo. Esto es egoísmo puro. Esto es, hermano, orgullo puro, vanagloria pura y soberbia pura, porque lo que había en el corazón de Lucero era ser semejante al Altísimo, quitar a Dios de su trono para sentarse. ¿Sabe bien? Él quería ser Dios. Eso es lo que subió en su corazón, es lo que había en su corazón. Él le tuvo una envidia atroz a Dios. Ser semejante al Altísimo, sentarse en el trono de Dios. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré otra vez y seré semejante al Altísimo. ¿Sabe cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, el egoísmo. Y eso es algo que tú y yo y todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón, porque Él lo insertó en Adán y Eva cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios. Mire, hermanos, el pecado original, ¿sí recuerda esa frase, esa expresión, pecado original? ¿Cuál es el pecado original? Adán y Eva, cuando tuvieron sexo ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Se comieron la manzana y entonces entró el pecado original. No, hermanos, eso no es el pecado original. El pecado original fue allá en la gloria, y lo cometió Lucero. Y el pecado original no tiene nada que ver con sexo. Es más, el sexo no es pecado, para empezar. Ya no me acuerdo cuando hablamos del tema del matrimonio, pero hablamos mucho del sexo. Es una bendición. Pecado original no tiene nada que ver con cosas sexuales. Pecado original tiene que ver con el egoísmo, el orgullo, la vanagloria y la soberbia. Rebelión contra Dios de parte de Lucero. Él fue el que originó el pecado. Quiso
Lucero hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es desobediencia, eso es rebelión, eso es traición, y ese fue su pecado. Ahora escuche bien, Dios no creó la maldad. Ahí le va. Dios no creó la maldad, Dios no creó el pecado. Cuando Dios creó los ángeles, ¿me recuerdan? En la nada de la nada de nada no había nada, solamente Dios, ¿verdad? Y Él crea los ángeles, fue lo primero. Creó los ángeles y entre ellos Lucero. Y todo iba bien, no existía nada más que Dios, los ángeles. Repito, Dios y los ángeles. Era todo lo que existía en todo en la inmensidad de la inmensidad de la inmensidad, ¿verdad? No existía más que Dios y los ángeles, ¿ya? No más. Por lo tanto, lo único que conocían los ángeles, Dios lo conocía todo, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, Él lo sabe todo, de todo, de todo. Pero los ángeles no, porque ellos fueron seres creados. Aunque son eternos, tuvieron un principio, porque Dios los creó. Y ellos no conocían otra cosa más que Dios y su voluntad. ¿Está bien? Los ángeles fueron creados y no conocían otra cosa más que a Dios y la voluntad de Dios, solamente. Pero cuando Dios los creó seres o agentes morales, con la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Era lo único que podían conocer. ¿Sí me estoy explicando? Pero tenían la capacidad de tomar decisiones. Eran agentes volitivos, o sea, volitivos. Podían tomar la decisión de obedecer la voluntad de Dios o no obedecer la voluntad de Dios. Tenían libre albedrío. Dios los creó con esa capacidad, la capacidad o el poder de decidir. Entonces los ángeles, lo único que conocían era Dios y su voluntad. No existía el bien, ni tampoco existía, no existía eso. Tú y yo dices, ay, el bien y el mal, ¿verdad? Y hasta los que no conocen al Señor entienden ese asunto, porque es una marca, es la marca, el sello de la moral de Dios en toda la creación, en todos los seres humanos. Aunque el ser humano rechace a Dios, no cree en Cristo, o se declare ateo o libre pensador, lo que sea, pero sí sabe discernir entre el bien, porque es la marca de la moral de Dios. Ahora escuche bien, siendo que ellos nada más conocían a Dios y su voluntad y tenían el libre albedrío y el poder de tomar decisiones, ellos decidían todo el tiempo hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, alabar a Dios y dejarse guiar por el director de alabanza, el ministro de alabanza. ¿Quién era? Lucero, el protagonista en el cielo de la música y la alabanza al Señor. De repente a Lucero se le ocurrió algo. ¿Por qué estoy abajito del trono si puedo estar en el trono? Y él hizo mal uso de su libre albedrío y decidió rebelarse en base a su egoísmo. Y entonces dice la Biblia que se halló, ¿recuerdan? Se halló maldad en él. Hasta entonces se halló la maldad. Fue ahí que empezó el bien y el mal. El pecado de Lucero fue hacer su propia voluntad. Pero Dios no creó la maldad. Fue en el momento en que Lucero decidió rebelarse, decidió traicionar a Dios, porque él convenció. Él tenía un poder de convencimiento tremendo, siendo el líder principal, el segundo después de Dios prácticamente. Convenció a miles y miles, millones de ángeles que le siguieran, que se rebelaran con él. Esos ángeles que Dios creó, seres o agentes morales con libre albedrío, con poder de escoger o decidir, también decidieron hacerle caso a Lucero y seguirlo a él. Y es algo muy común, eso es algo que es una de sus tácticas. Recuerden que aquí estamos para desenmascarar a Satanás.
Es una de sus tácticas. Cuando él promueve una rebelión en cualquier área, allá en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, ¿verdad? En la familia, en la iglesia, siempre va a mover a uno que es principal, y ese principal va a tratar de convencer a otros. Así es, siempre es lo mismo. El diablo se trabaja. Lucero escogió hacer su propia voluntad y cayó junto con millones de ángeles que le siguieron. Y entonces fue que se halló maldad en él. Y desde entonces, mis queridos hermanos, comenzó la rebelión de Satanás contra Dios. Hasta que Satanás y sus compinches, sus seguidores, dice la Biblia, sean lanzados al lago de fuego, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Hermanos, el infierno es otro tema, y el próximo año, primero Dios, vamos a tener un mes acerca del tema del infierno. Ya estamos preparando los temas del próximo año, y otro tema va a ser los demonios también. El asunto es que el infierno, el lago de fuego, no fue preparado para el ser humano, para nada. La Biblia dice claramente, Jesús lo dijo, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero definitivamente ese es el lugar de destino, el lugar final, ¿verdad? El destino final para todo aquel que se rebele en contra de Dios, como lo hizo Satanás, ¿verdad? Y ahí va a ser. Pero no es porque Dios odia al hombre y Dios quiera verlo retorcerse en el infierno, porque Dios, no. Dios es amor, y Él no quiere que ninguno perezca en el infierno, en la condenación eterna. Dios no quiere, esa no es su voluntad. La voluntad de Dios es que se arrepientan y conozcan a Jesucristo, la verdad, su palabra, y lo sigan a Él. Si no fuera así, entonces ¿por qué Dios se hizo carne en la persona de Jesús? Lo hizo para salvar a la humanidad del infierno, para que no vayan a ese lugar de tormento. Es tan hermano, tan real el asunto, y al mismo tiempo tan cruel, ¿verdad? Para que el hombre no tenga el discernimiento. Y de eso se encarga el diablo. Eso es lo que él quiere, que los hombres no comprendan, no entiendan, no asimilen esta verdad tan simple, tan clara, tan sencilla. Y por eso les mete religiones y filosofías y un montón de cosas para que se confundan y no vean en la persona del Señor Jesucristo su salvación. Porque todo radica en una sola persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede perdonar pecados, el único que puede salvar el alma de la condenación eterna. Dios no quiere condenar a nadie, Dios no condena a nadie. Jesús, Dios hecho carne, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Den un aplauso al Señor. La salvación pertenece a Jesús. Y es lo que proclamamos aquí. El diablo es un enemigo poderoso, pero es un enemigo poderoso que ya fue derrotado, ya fue vencido. Entonces dirá usted, pastor, si ya es un enemigo derrotado y es un enemigo vencido, ¿por qué usted dice que tiene poder y debemos tener cuidado? Cuando decimos que él fue derrotado, fue porque en sus intentos, mire, Dios prometió desde el momento en que Adán y Eva comieron del fruto. El jueves les hablaba yo acerca del fruto, que no es una manzana. En ese momento entró la muerte en el ser humano, cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento entró el pecado en ellos, la muerte entró en ellos, ¿verdad? Y se cumplió la palabra del Señor, porque Él les dijo, el día que comieren, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Ahora, no se refería a una muerte física, instantánea al momento de comer, sino más bien una muerte espiritual. La palabra muerte significa separación, literal, eso significa muerte. Muerte igual a separación.
Y obviamente con ello vino después la muerte física también. Por eso es que morimos. ¿Quién tuvo la culpa? Adán y Eva. Dios tuvo que proveer entonces un medio de salvación para que ellos no fueran condenados a la muerte eterna. Antes de ese momento había otro árbol, ¿recuerdan? ¿Cuál era el árbol que había ahí? El árbol de la vida. Y de ese árbol Dios no dijo que no comieran, ese sí podían comer, ¿verdad? Antes de que comieran del fruto, el único árbol que les prohibió fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahí estaba también el otro árbol de la vida y de ese sí podían comer y no pasaba nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios dijo: voy a poner unos querubines, ¿verdad?, con espadas de fuego, para que no coman del árbol de la vida. Dice, no sea que extienda su mano y coma y viva para siempre. Pero ahora en pecado. ¿Está conmigo? Amén. Entonces ya no va a haber ninguna forma de poder salvar al hombre. Hasta ahí podemos ver reflejada la misericordia y el amor, la gracia del Señor. Él proveyó los medios para que el hombre no muriera eternamente, quedara muerto eternamente en su pecado, y los guardó de que comieran del árbol de la vida. Antes del pecado comían del árbol de la vida y no había problema porque eran eternos, eran a la imagen del Señor, no podían morir. Y Dios les advirtió: el día que coman de ese árbol van a morir. Le creyeron al diablo, porque eso es lo que es el diablo: desacreditar a Dios, que no le creas a Dios. Porque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y así viene la serpiente, así viene el diablo a nuestros pensamientos, a ponernos en tela de duda lo que Dios nos está diciendo. ¿A poco crees que nada más recibiendo a Jesucristo ya te vas al cielo y Él te perdona todos tus pecados? Si mira lo que hiciste, acuérdate. El diablo trabajando. Esa es su primera táctica: poner en duda la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, la gracia de Dios los cubrió y los guardó. Y Él dijo en ese momento: proveyó un medio de salvación. Y en Génesis 3:15, en ese momento, porque ya el diablo había logrado su objetivo, Dios proveyó y prometió un redentor, la salvación. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente, o sea el diablo, y la mujer, entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? Está prometiendo un medio de salvación, el redentor. Dice ahí: la simiente del diablo y la simiente suya, de la mujer. Alguien que iba a nacer de la mujer. Adivinen a quién se está refiriendo. Obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice: esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, en la cabeza de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Y eso fue exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Y por eso el diablo fue derrotado. En ese momento ya fue derrotado. Ahora, déjenme explicarlo, porque este punto tengo que tratarlo desde el punto número 2. Ya vimos ahorita su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Egoísmo y rebelión, ¿de acuerdo? Ahora, número 2. Hasta aquí vamos a llegar hoy con el punto número 2. Su habitación. Su habitación. Tengo que hablar esto antes de llegar al punto de que Jesús le dio en la cabeza con todo al diablo, ¿verdad? Él es derrotado, hermanos. Sí, tiene poder y sigue vivo y activo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es su habitación? ¿Dónde habita el diablo? Miren, el mundo, muchísima gente cree, la mayoría, que el diablo está con sus ángeles en el infierno, o que está ahí en alguna prisión. Los que llegan a creer, ¿verdad?, lo que Dios dice, que existe un diablo, ¿verdad?, que hay un diablo, porque muchos obviamente no creen en el diablo, no creen que exista el diablo o Satanás, no creen.
Pero los que pueden llegar a creer dicen, no, pues debe estar encerrado en el infierno, ahí en el Averno, ¿verdad? Y tienen una idea bien, ahora sí que, discúlpeme, pero muy tonta, muy estúpida, de Satanás en el Averno, en el infierno, y hasta lo plantean de una manera divertida. Pintan el infierno con diablitas, ¿verdad? Muy sexys, ahí de rojo, con sus mallitas o sus payasitos rojos, muy coquetas, ¿verdad? Al diablo muy alegre todo el tiempo en un ambiente de fiesta, de destrampe, ¿verdad? Que se antoja con luces ahí de neón, como si fuera un antro, el infierno. Y vente para acá que aquí está el cotorreo, ¿no? Y se antoja, es el infierno, o sea, ay, el cielo es bien aburrido. Ahí nada más entre las nubes y las arpas, y Dios en su trono y los angelitos. Ay, qué aburrido. Mejor vámonos al infierno porque está el cotorreo. Así lo pinta, es algo muy estúpido. Pero bueno, el diablo ha logrado que este concepto esté en las mentes de las personas como algo que es agradable. El infierno no es... No, el infierno está aquí en la tierra, definitivamente, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese tema hablando del infierno. No, hermanos. Él no está encerrado en el infierno. No está aprisionado, no está encerrado en una cárcel. Sí hay ángeles, por supuesto que sí hay ángeles que están en prisión y que se describen en la Biblia. Por ejemplo, Segunda de Pedro 2.4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ese es otro tema también que vamos a tener el próximo año, los ángeles. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de... Ahí está, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay unos ángeles que están reservados, que están ahí en prisiones de oscuridad. ¿Prisiones de qué? Estamos hablando de lenguaje espiritual, hermanos, acuérdense. Judas versículo 6, Judas es un capítulo nada más. Judas versículo 6 dice, mire, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Qué tremendo, hermano. Trate de discernir esto. Los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, dejaron de ser santos, sino que abandonaron su propia morada. Los ángeles tienen esa capacidad de transformarse. ¿Está conmigo? Abandonar su propia morada, cambiar de usted me entiende, ¿verdad? Exactamente, cambiar su imagen. Abandonaron su propia morada, los ha guardado otra vez bajo oscuridad, en prisiones que eternas para el juicio del gran día. Estos son, hermano, una clase especial de ángeles que fueron los que, recuerda usted, causaron o provocaron el diluvio universal. ¿Recuerdan? Los tiempos de Noé, el arca de Noé, el asunto es, por eso vino el diluvio, hermanos, porque unos ángeles decidieron abandonar su propia morada. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 6, y viendo los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, se acercaron a ellas, cohabitaron con ellas, tomaron forma de hombres, los ángeles, y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Eso fue algo que colmó a Dios. Y por eso, y de hecho también los hombres estaban tan depravados ya, tan depravados, casi como ahorita estamos también, la humanidad. Por eso ya no tarda el juicio, hermanos. En aquel tiempo se burlaban de Noé cuando Dios le dijo, haz el arca porque voy a destruir la tierra a través de agua. Y todos se burlaban de Noé porque jamás había llovido. El hombre no sabía lo que era una lluvia, no sabía lo que era ver caer agua del cielo. Y Noé les decía, va a llover y este mundo va a perecer por agua.
Y todos le decían, estás loco, Noé, estás mal. O sea, ¿cuándo hemos visto eso? Hoy decimos, va a caer fuego del cielo, va a venir un juicio de parte del Señor. ¿Y qué nos dicen? Están locos ustedes. Lo mismo. Y esos ángeles perdieron su dignidad. Y ellos, dice la Biblia en Génesis 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles, en 1 de Pedro 3, 18 y 19, a ver, ¿cómo dice? Versículo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, versículo 19, en el cual también fue y predicó a quienes. En griego, esta palabra encarcelados es tártaros. ¿Cómo? Esas son las prisiones de oscuridad, donde están los espíritus encarcelados. Y cuando dice que Jesús fue y les predicó, ¿recuerdan ustedes, hermano, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Ahí en la hora sexta estaba él colgado en la cruz y expiró, entregó el Espíritu. En ese preciso instante, Jesús fue, como dice ahí, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él descendió, como dice Pablo en Efesios, a las partes más bajas de la tierra. El infierno se encuentra en el centro de la tierra, y de eso vamos a hablar con más detalle después. Pero ahí fue y les predicó. Cuando dice que les predicó, no fue para que ¿quién quiere ser salvo? Y les voy a predicar el evangelio. No, es una manera de decir que fue a darles el testimonio a estos ángeles y a todos los que estaban en el infierno desde Caín, porque fue el primero. ¿Quién fue el primero? Caín fue el primero que llegó ahí. Desde Caín hasta el uno de los dos que no se arrepintió, que estaban con Cristo ahí colgados a los lados de Cristo. Uno sí se arrepintió y el otro no, pero los tres murieron. Y en el acto, uno se fue con el Señor al paraíso y el otro se fue, pues hasta ese último que estaba ahí, le fue a dar testimonio para que vean. Es como si dijera Jesús, miren, vengo a demostrarles que lo que todos los profetas, todo lo que Dios ahí ha dicho desde Génesis 3:15 hasta este momento se cumplió. Y aquí estoy yo para dar testimonio, porque Dios es justo hasta el final. Siempre Él es un caballero. Y Dios les demostró con hechos que Él, su palabra es verdad. Amén. Amén. Y en ese momento pues fue y les predicó a los espíritus encarcelados al tártaros. Y ahí estaban esos ángeles que estaban en prisión. Pero eso no significa, hermanos, que Satanás esté en prisión. Está hablando de unos ángeles. ¿Está de acuerdo? Ángeles caídos, demonios, perversos, que perdieron su dignidad, que están ahí encarcelados, y otros que van a salir, dice la Biblia, del abismo en el tiempo de la gran tribulación, para azotar a los hombres. Eso dice la Biblia. Satanás está libre, hermano. Satanás no está confinado en un lugar, no está encerrado ni encarcelado, ni está en el infierno. Satanás y sus ángeles, la mayoría, están en libertad. Job capítulo 1 versículo 7, dice la Biblia que había un hombre llamado Job de la tierra de Uz. ¿Y sabe qué? Dios dice que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Otra vez esa expresión, los hijos de Dios. Esos hijos de Dios son los ángeles. ¿Está conmigo? Mire, y entre ellos dice que venían también. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Vengo del infierno. Vengo del Tártarus. ¿De dónde viene? De rodear la tierra y andar. Note, andar. Como aquí paseando por la plaza, por el Dorado.
Américas, por el malecón, de andar. Me ando paseando, rondando como león rugiente, ando buscando a quien devorar. Así que, hermano, él está en libertad. Por eso la Biblia le llama el príncipe de la potestad de ¿qué? Del aire, del aire. Él está en la atmósfera. Él es espíritu, no lo podemos ver. Por eso estamos en cierta forma en desventaja, porque no lo podemos ver. Pero tampoco podemos ver a Dios. Sin embargo, sabemos que Él está ahí, ¿sí o no? Por fe, porque Él nos lo ha dicho. Y también Dios nos ha advertido que Satanás es un ser que está ahí. Y nos lo muestra en la Biblia, por todas partes, hermano, haciendo acto de presencia. Él es el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2, eso dice, príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4:4 dice que Él es el Dios de este siglo, o sea, está presente en nuestras generaciones, vez tras vez tras vez, en todo momento, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros tatarabuelos, en nuestros chornos, ¿cómo se les llama? Chosnos. Y así. En todo tiempo, el Dios de este siglo, aquí en la tierra. Él es el príncipe. Jesús lo llamó el príncipe. Fíjense, Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo. ¿Dónde está el diablo? Está en el mundo. Hay un autor que tiene un libro que se llama Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. Él está en libertad, hermano. Él está en libertad. Su reino consiste en principados, en potestades, en gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Es todo un cártel satánico. Así de fácil. Y la Biblia lo enseña. Vean lo que dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha. Pablo está advirtiendo al creyente, a los hijos de Dios en la iglesia de Éfeso, y les dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, tu lucha no es contra tu esposa. Tu pelea, tu lucha no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra tus padres, no es contra tu jefe en el trabajo, o con tus compañeros, o contra el vecino de junto. No. Dice que no es contra carne y sangre, sino contra, ahí está el orden, miren, el orden: principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hermanos, tienen rangos. Los demonios, su jefe, su capitán en jefe, ¿quién es? Satanás. Pero de ahí hay rangos para abajo, ¿verdad? Grados, categorías, como Dios con sus ángeles, ¿verdad? Que hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Ellos también son principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, y todos, dice, en las regiones. Las regiones celestes, hermanos, son tres. La Biblia habla de tres cielos. Escuchen, aprenda, eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Pablo hablando de tres cielos. El primer cielo es hasta donde estamos, podemos respirar, la atmósfera. El segundo cielo es todo el universo, las constelaciones, las Pléyades y todos los universos que pueda usted contarle, ¿verdad? Que son infinidad. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la habitación de Dios, la gloria, donde Dios está. Ahí nadie puede penetrar más que ángeles, y el diablo también. Para llegar a este tercer cielo, solamente pues a través de Jesucristo. De otra manera no podrás hacerlo nunca. Y cuando estás en Cristo ya puedes hacerlo, estando aquí en la tierra, a través de dos medios: la oración y la alabanza. De otra manera no hay forma, ¿verdad? Pues en el segundo cielo, primero y segundo cielo, la atmósfera y todas las constelaciones y el universo, ahí están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Dice que moran en las regiones celestes. Ahí está, celestes.
Ahora, cuando hablemos el próximo año de los demonios, vamos a definir este cártel. ¿Quiénes son los principados? ¿Y quiénes son los potestades? ¿Y quiénes son los gobernadores? ¿Y quiénes son las huestes? Bueno, todos esos son diferentes rangos y tienen diferente autoridad, ¿cómo se llama? Categoría, para poder trabajar para el diablo en este mundo. Es su cartel, Bueno, así que son demonios, hermanos, y ellos son, escuche, termino con esto, ellos son los que se ocupan de ti, de mí y de toda la humanidad. Satanás solamente en la Biblia atacó directamente después de Eva, solamente atacó a 3 personas, a 100 personas. Número 1, Job. ¿Recuerdan a Job? Número 2, Judas. Y número 3, al mismo Jesús. Satanás nunca se ocupa de ningún ser humano. No valemos la pena para él. ¿Está conmigo? Para eso él tiene un titipuchal de demonios. Y a veces ni siquiera los demonios hacen falta para que tú peques y ofendas a Dios. Tu propia carnita, tu concupiscencia, tu naturaleza pecadora hace que ofendas a Dios. Pero cuando tú empiezas a acercarte al Señor, cuando tú te propones hacer algo para Dios, cuando tú estás escuchando la voz del Señor que te está atrayendo, te está llamando, acercándote a Él, y te propones entregarle tu vida, entregarle tu corazón, entonces el diablo manda sus compinches. Deténlo, estórbalo, ponle tropiezo. ¿Me estoy explicando? Esos son los demonios. Y trabajan con los creyentes, particularmente para que no hagamos la voluntad de Dios. Y ellos mismos se encargan de que mucha gente no crea el Evangelio. Cuando tienen la oportunidad de escucharlo, ellos mismos están ahí, hacen acto de presencia. Son primeros llegar a la iglesia para hacer lo mismo, para estorbar, para detener, para obstaculizar, para interferir de alguna manera. Háblale a una persona de Cristo y algo va a pasar. Si esa persona lo logra y acepta a Cristo, entonces algo va a pasar. Porque el enemigo, hermano, trabaja a través de los demonios para impedir que se haga la voluntad de Dios. La semana pasada veíamos, el diablo se encarga de destruir todo lo que Dios quiere construir y edificar. Dios quiere edificar tu vida, Dios quiere edificar tu matrimonio, Dios quiere edificar tus hijos, Dios quiere edificar tu familia, Dios quiere edificar su iglesia. ¿Qué va a hacer el diablo? Destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir tu vida, tus hijos, tu matrimonio, la iglesia, todo lo que Dios quiere edificar, Él lo quiere destruir. Y así va a ser. Pero recuerda, hermano, Él es un enemigo que ya está derrotado. El Señor le dio en la cabeza. Tenemos que descubrir y estar alertas. Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está maquinando la forma de entrometerse en tu vida, en tu familia, en tus relaciones personales, para que tú no crezcas, para que no madures, para que no prosperes, para que te robe lo que Dios quiere bendecirte. El Señor te quiere dar paz, Él te da perturbación. El Señor te quiere bendecir en prosperidad económica, Él te quiere ver mísero, en pobreza, que estés endeudado, etc. ¿Me explico? Dios te da la forma de tener bendición. El diablo no le creas a Dios, no le creas. Ahí te quiere lavar el cerebro. Eso es lo que es el diablo, para que no te resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesús, para que quedes cegado. Él es el Dios de este siglo. Pero Jesús es la luz del mundo. Amén. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Si alguien ilumina el corazón del hombre, es Jesús, y lo hace a través de su palabra. Amén. Él ya es un enemigo derrotado y seguramente no le gusta y no le está gustando que estemos hablando y desenmascarándolo
aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque obviamente no quiere eso. Tener cuidado, hermanos, y sigamos orando en casa. Nos faltan temas todavía un poquito más fuertes a partir de la próxima semana, pero que Dios nos ayude. Amén. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria en el Señor. Estamos protegidos. Él no puede meterse contigo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú le perteneces, eres propiedad del Señor. El Señor selló tu corazón con el Espíritu Santo. Eres propiedad suya, eres su hijo. Los demonios no tienen parte ni suerte contigo. ¿Está conmigo? Ella no puede venir y poseerte o hacer de ti lo que se les pegue la gana. De hecho, el diablo no puede hacer nada, ni los demonios tampoco, sin el permiso y autorización de Dios. Y cuando Dios permite algo así, como lo hizo con Job, es porque Él tiene un propósito mucho mayor para tu vida. Dios está en el pleno y total, absoluto control de todas las cosas, cuanto más de sus hijos. Él nos ama, nos cuida y nos protege. Y hay ángeles ministradores. En los rangos que hay de los ángeles de Dios, hay ángeles que están contigo todo el tiempo, cuidándote y protegiéndote, porque el diablo te odia. El diablo nos odia. El diablo quiere vernos muertos. Él quiere acabar con cada uno de nosotros, cuanto más con los hijos de Dios. Pero no puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay ángeles poderosos de Dios que están cuidándonos todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Y usted y yo no lo podemos ver. Y gracias a Dios que no lo podemos ver, porque nos volveríamos locos. Así de fácil. Pero aquí en la atmósfera, donde quiera que vamos, hay una guerra encarnizada que no podemos ver entre demonios y ángeles todo el tiempo. Es una batalla eterna entre el bien y el mal. Y no lo que vemos en las caricaturas, ¿verdad? El diablito y el angelito. No. Esto es algo serio, espiritual. No lo podemos ver. Pero si tú tienes fe, sabes que estás amparado. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es ese? Nuestro único Dios vivo y verdadero. Un aplauso para el Señor. Gracias por que el Señor sea glorificado.